Hoy hablaremos de las casas únicas construidas por animales, aves e insectos. Muchos animales no se preocupan demasiado si no tienen un hogar propio. Encuentran refugio temporal en madrigueras, huecos de árboles, cuevas o incluso ocupan las casas de otros. Pero hay quienes prestan especial atención al lugar donde vivirán y criarán a su descendencia. Y el resultado final sorprende incluso a los arquitectos más hábiles. En este video, les mostraremos 10 seres que construyen viviendas asombrosas en términos de estructura y forma alrededor del mundo. Con materiales de origen natural, estos animales construyen las edificaciones más grandes, más fuertes y más extraordinarias. Hoy visitaremos a termitas, castores, aves de arroyo y otros. Verás cómo construyen sus viviendas, qué materiales utilizan y qué características especiales tienen estas casas. Furnarius rufus. Es un constructor al estilo del brutalismo constructivista, cuyas creaciones se pueden ver en la no menos brutal Sudamérica, desde Brasil hasta Argentina. Externamente, el nido del hornero se parece a un horno de barro, razón por la cual recibe su nombre. Estas aves fabrican sus hogares con una mezcla de arcilla, barro y plantas. Por lo general, los fijan a superficies horizontales, ramas, techos, vigas altas. Los horneros comienzan a construir justo después de la temporada de lluvias, cuando el material se vuelve suave y maleable. Las aves transportan bolitas de barro en sus picos y luego las amasan con el pico y las patas. Primero, construyen una base sólida y las paredes del nido, luego las paredes se unen en forma de arco. El interior del nido está forrado con plumas suaves y hierba, y la entrada se hace desde un lado. La construcción toma de una semana a un mes. La altura del hogar terminado es de unos 25 centímetros y pesa entre 3 y 5 kilogramos. Termitas. El título de los arquitectos más geniales del reino animal lo tienen merecidamente las termitas, insectos sociales que han vivido en la Tierra desde los tiempos de los dinosaurios. Echemos un vistazo a sus fantásticas viviendas. Las construcciones cónicas, con forma de hongo y alargadas, están equipadas por dentro con numerosos pasillos, salas y un complejo sistema de ventilación. Gracias a sus paredes exteriores de 20 centímetros, no entra agua de lluvia en los termiteros, y pequeños orificios mantienen el microclima necesario. La construcción está a cargo de los individuos obreros, que constituyen la mayoría de los habitantes de la colonia. Como materiales de construcción, los insectos utilizan arcilla y residuos vegetales, uniendo todo con sus propias secreciones. Las termitas viven en enormes colonias. Mientras la colonia esté viva, el termitero, la parte aérea de la vivienda, se sigue construyendo continuamente. Así, en unos pocos siglos, la estructura puede crecer hasta 5 o incluso 10 metros de altura. El termitero más grande encontrado mide 12,8 metros de altura. Las termitas se encuentran en todos los continentes, excepto la Antártida. Sin embargo, sus montículos se ven con mayor frecuencia en las sabanas africanas y los desiertos australianos. Sastrecillo común. ¿Por qué apodan a este pájaro sastre? Todo se debe a las técnicas especiales que utilizan para construir su nido. Sí, has oído bien, este pequeño y brillante pájaro literalmente cose su propio nido. La base de la vivienda de sastre está compuesta por una o dos hojas grandes de un arbusto o árbol. Con su pico afilado, la sastrecilla perfora pequeños agujeros a lo largo de los bordes de las hojas carnosas y las cose. Utiliza como hilos finos fibras vegetales, así como hilos hechos por ella misma a partir de lana, plumón o tela de araña. Además, el sastre moja los hilos con su saliva y los pega a la hoja. Como resultado, se forma un amplio bolsillo, dentro del cual las aves preparan el nido. Es notable que siempre es el macho quien construye el nido, mientras que la hembra busca plumón y musgo para acondicionar la vivienda en ese tiempo. Puedes ver esta sorprendente casa cosida entre las copas de los árboles del sudeste asiático. Avispa de papel o avispa cartonera. Si necesitas construir algo y no tienes materiales de construcción a mano, no hay problema. Toma el ejemplo de las avispas de papel, utiliza lo que tienes a mano. Estos insectos ingeniosos construyen sus nidos con papel de su propia producción, razón por la cual se les llama avispas de papel. Mastican tallos secos de plantas y madera muerta, especialmente álamo o tilo. Luego, mezclan las fibras de madera trituradas con su secreto y obtienen una pasta de papel que utilizan para crear las paredes y particiones internas de sus hogares. El papel de avispa es bastante resistente y apenas se moja. Además, las avispas construyen sus nidos en lugares protegidos de la lluvia. La construcción de la vivienda de avispa es llevada a cabo por lo general por la reina, comenzando su trabajo en primavera y terminando en otoño. El nido terminado se asemeja a una esfera con un agujero en la parte inferior.
Puede albergar hasta unas 10.000 avispas. Tejedor republicano. Este pájaro africano de 14 centímetros de longitud no parece particularmente notable en una simple vista, pero su vivienda es otra historia. El nido del tejedor puede alcanzar hasta 8 metros de largo y es uno de los nidos más grandes entre las aves. Desde lejos, parece un gran montón de heno colocado en un árbol. Esta gigantesca construcción combina entre 300 y 500 nidos individuales, en los cuales viven y se reproducen cómodamente varios cientos de individuos. Los tejedores construyen sus hogares en grupos, exclusivamente en Sudáfrica. Utilizan como material una hierba larga y rígida con la que tejen grandes bolas. Dentro del nido se mantiene un microclima especial, conservando frescura durante el día y protegiendo del frío durante la noche. Tricópteros o frigáneas. Si te encuentras en pequeños estanques, arroyos o charcos un tubo inusual hecho de materiales naturales, debes saber que son las casas de los tricópteros. Los tricópteros son larvas de cuerpo blando que llevan una vida acuática. Usando pequeñas conchas, piedras, trozos de hierba y astillas de madera, construyen una vivienda que los protege de los depredadores. Desde el fondo del estanque el tricópteros recoge varias partículas pequeñas y las una firmemente con hilos de seda. La estructura se asemeja a un tubo abierto en ambos extremos por el que fluye libremente el agua. A medida que la larva crece, la vivienda se expande. Los individuos adultos de tricópteros no necesitan un hogar. Con el tiempo, las larvas se desarrollan alas, cambia la forma de su cuerpo y aparecen patas y antenas. Hecho interesante, gracias a los tricópteros surgió un nuevo tipo de arte. Se coloca animales en un acuario cubierto de piedras de colores y cuentas, y las larvas las usan para crear joyería única. Castor. Este es el constructor más famoso en el mundo animal. Probablemente, solo los perezosos no han oído hablar de las famosas represas de castores. Pero, ¿dónde viven estos ingenieros de cola peluda? Viven en madrigueras cuya entrada está ubicada bajo el agua. Estos roedores semiacuáticos excavan madrigueras con un complejo sistema de túneles en bancos empinados y escarpados. El área habitable se eleva sobre el agua de 20 a 30 centímetros y tiene un ancho de 1 metro. Si el nivel de agua en el estanque disminuye, los castores construyen una represa para restaurarlo. La represa más grande del mundo, construida por castores, se encuentra en el Parque White Buffalo en Canadá y mide 850 metros de largo. Si es imposible excavar una madriguera, los castores construyen una cabaña hecha de ramas y arcilla. La cabaña cónica mide entre 1 y 3 metros de alto. El interior del refugio siempre está seco, ya que está sobre el agua. Las paredes fuertes, revestidas con arcilla y tierra, siempre mantienen una temperatura óptima y el aire fresco entra a través de un agujero en el techo. Lo que es aún más sorprendente es que los individuos adultos no enseñan a los jóvenes castores a construir, nacen ya con ese instinto. Tejedor baya. Ahora visitaremos la vivienda de las aves del sudeste asiático y del subcontinente indio. Los tejedores baya son famosos en todo el mundo por sus nidos colgantes magistralmente tejidos que se asemejan a un embudo invertido. Las aves los ubican en árboles espinosos o palmas que cuelgan sobre el agua para que los depredadores no puedan llegar a ellos. Solo los machos que están listos para reproducirse construyen el nido, con el objetivo de atraer a una hembra para el apareamiento. Utilizan hierbas ásperas, hojas de arroz y fibras largas de ramas de palma. Con sus poderosos picos, las aves atan nudos y adicionalmente utilizan terrones de tierra para darle estabilidad a su futura vivienda. La construcción del nido con forma de pera lleva alrededor de 18 días. Los tejedores baya no son amantes de la soledad, por lo que hasta 60 parejas de aves pueden establecerse en un solo árbol. Además, los investigadores afirman que los tejedores sitúan sus hogares en el lado este de los árboles para protegerse del monzón del suroeste. Hormiga tejedora asiática. Los insectos de esta especie pueden hacer un trabajo asombroso y construir no solo un refugio, sino una fascinante estructura arquitectónica. Estas hormigas no viven en los hormigueros que conocemos, como otras especies, sino que pasan toda su vida en árboles. Por lo tanto, su hogar también está en las ramas. Estos insectos cosen sus nidos de hojas sin separarlas de las ramas. Todo el trabajo se divide en grupos. Algunas hormigas juntan las hojas, formando envoltorios especiales. Otras llevan larvas del nido materno para que los jóvenes individuos refuercen la estructura. Es que las larvas tienen glándulas productoras de seda muy desarrolladas y producen hilos con los que unen las hojas. Con estos mismos hilos crean caminos que conectan los nidos entre sí. Pues una sola colonia de estos pequeños tejedores puede ocupar hasta 10 árboles. Las hormigas sastres son depredadoras y están dispuestas a atacar a cualquiera que toque su nido.
Por lo tanto, si te encuentras en Asia y ves un capullo verde de hoja sobre tu cabeza, es mejor evitarlo. Salanganas. ¿Quieres comer algo exótico? Definitivamente, debes probar el nido de pájaro. Sin embargo, para ello tendrás que pagar una suma considerable, aproximadamente $3,000 estadounidenses por 1 kilogramo. Los creadores de estos nidos comestibles son las salanganas, pequeños pájaros de la familia de los vencejos, que habitan en el sudeste asiático y las islas de Oceanía. ¿Por qué se considera que sus nidos son el manjar más valioso? De los nidos se extrae una sopa gelatinosa que tiene un sabor específico y muchas propiedades medicinales. Estos pájaros los construyen con su propia saliva, prácticamente sin impurezas externas. Los nidos se encuentran en lo profundo de cuevas, en acantilados verticales sobre aguas marinas. La salangana pasa su pico por la roca, dibujando el contorno de una cuna, y la saliva se solidifica instantáneamente. Superponiendo capa tras capa, el pájaro construye las paredes del nido y obtiene un refugio en forma de una pequeña cuna. La construcción dura alrededor de 40 días. Para los recolectores de nidos de pájaros, es difícil obtener el nido, pero ganan bien. Esto se debe a que los proveedores de restaurantes están dispuestos a pagar grandes sumas para preparar una sopa de nidos de golondrina para el siguiente gourmet generoso. Esta fue una selección de 10 hogares únicos construidos por animales, aves e insectos. ¿Cuál vivienda te gustó más? Comparte con nosotros en los comentarios.